Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaremos del tema la revelación a Pablo, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al 13. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, que siendo bendecida por tu Santo Espíritu se nos revela, nos enseña, nos conforta, nos edifica. Gracias te damos. Te suplicamos que esta palabra se haga carne en nosotros para vivirla y glorificar así tu santo nombre. Por los méritos de nuestro Señor Jesús, así te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pablo se dirige a los corintios de una manera como un padre a un hijo, haciéndole ver que ellos están en un grave error al desechar la autoridad de Pablo. Ciertamente no todos, pero hay que considerar que la iglesia es una, que debe de estar en una perfecta unidad y que esta unidad se puede resquebrajar cuando hay algunos que no caminan al mismo paso que los demás, siendo o rebeldes o siendo personas indiferentes al trabajo que como iglesia Dios nos ha llamado a hacer. En el capítulo 10, Pablo habla sobre la autoridad que Dios mismo le dio a Pablo. En el capítulo 11, Pablo nos habla acerca de los falsos apóstoles que habían llegado a Corinto y que estaban usando a los corintios para un beneficio particular de estos falsos apóstoles y desdeñaban, lógicamente, la autoridad de Pablo. Así que Pablo defiende su apostolado. Y en el capítulo 13, Pablo dice que ya no va a hablar de lo que él ha hecho como apóstol, señalando las obras que hace como un apóstol de Cristo, sino que ahora va a hablar en este capítulo 12 de las visiones y de las revelaciones que Dios le ha dado, haciendo un todo, demostrando que un verdadero apóstol le siguen señales y prodigios, como esto que va a decir Pablo. Ese tema es importante también para nuestro tiempo. Lamentablemente, hay personas que se autonombran apóstoles de Cristo y sabemos que apóstoles ya no hay. La Biblia no dice que el ministerio del apostolado siga dándose en estos tiempos. Pero además de esto, estos apóstoles no pueden decir, como Pablo, que le siguen a su ministerio señales, prodigios y milagros. Entonces, veamos cómo Pablo habla ahora de lo que Dios le ha dado a él, para que de esta manera, no nada más los corintios, sino todos aquellos que recibieron la palabra de Pablo, supiesen que él era un verdadero apóstol. ¿Por qué Dios le dio esta visión especial a Pablo? Porque a los primeros apóstoles que fueron discípulos del Señor Jesús se les consideraba así. Sin embargo, de Pablo había algunas personas que no lo consideraban como apóstol, aunque está muy claro que Dios lo escogió, el Señor Jesucristo lo escogió para llevar el ministerio del Evangelio a los gentiles, porque Pedro y los demás apóstoles llevaban el Evangelio a los judíos. Entonces vamos a ver cómo Pablo se expresa en este capítulo 12 y vamos a hacer algunos comentarios respecto a lo que Pablo escribió.
dice así: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso, hablando de lo que Pablo comenta en el capítulo 12, que dice que él con sus manos trabajaba para no ser una carga a los corintios, hablando de que él había sufrido penalidades, ayunos, desvelos por compartir el Evangelio. Pero ahora va más allá de las obras, va a hablar acerca de lo que Dios le ha dado a Pablo de una manera particular, especial, que no a cualquiera. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Cuando Pablo habla aquí del Señor, se refiere al Señor Jesucristo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, Pablo aquí va a hablar en tercera persona. Va a decir, conozco a un hombre. Ese hombre es el mismo Pablo, pero es un lenguaje figurativo que usa Pablo y que en la actualidad hay escritores que así a veces expresan su pensamiento o su sentimiento acomodándolo en una persona ficticia que obviamente no es el autor. Dice Pablo, no sé si en el cuerpo, no sé si yo estaba en este cuerpo y tuve la visión, o bien, no sé si fuera del cuerpo, que Dios lo haya llevado al cielo y tuvo esa visión. La visión es algo que se ve. Dios lo sabe. El tal, ese hombre que dice Pablo, quien es el mismo, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, Pablo no sabe si la visión fue en este cuerpo y estuvo en el tercer cielo, o bien fue llevado al cielo de una manera espiritual, fuera del cuerpo, y pudo ver lo que ocurría en el cielo mismo. El tercer cielo viene siendo en donde mora Dios. El primer cielo se considera la atmósfera terrestre. El segundo cielo viene siendo el universo. Y el tercer cielo donde Dios mora. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Es otra manera de hablar del tercer cielo o del cielo. La presencia de Dios se manifiesta en el cielo, o sea, en donde mora Él, o tercer cielo, o paraíso. Esta palabra paraíso solamente se utiliza en dos ocasiones más, en Apocalipsis y Lucas, cuando habla de que el Señor Jesús dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para el judío y también para el griego era de pleno conocimiento que se refería la palabra paraíso al cielo donde Dios mora. Y escuchó este hombre, que es Pablo, palabras inefables. La palabra inefable significa extraordinaria, maravilloso, único, especial, glorioso. O sea, son cosas que nuestro ojo y nuestro oído no conoce. Algo tan maravilloso que no hay palabras para describirlo. Y este hombre escuchó palabras inefables que al hombre común no se le permite expresar. Así que Pablo no tiene las palabras para expresar lo que él pudo haber visto y oído. De tal hombre, de ese hombre, dice, sí me gloriaré. Porque ese hombre que es lleno del Espíritu Santo y que ha recibido la gracia de Dios para salvación y la gracia de Dios para el ministerio, de ese hombre que está en Cristo me voy a gloriar.
dice Pablo, pero no de mí, en la condición de un hombre común y corriente. Yo no merezco nada, pero Dios a ese hombre, o sea, a Pablo, Dios le ha dado un ministerio y me gozo en ello, porque ese ministerio da gloria a Dios. Pero en cuanto a mí mismo, dice Pablo, no me gloriaré sino en mis debilidades. ¿Y por qué? Más adelante va a decir que Dios le enseñó en carne viva que cuando Pablo está en su debilidad más profunda, la gloria de Dios se manifiesta en Pablo. Leámoslo. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Claro, pero él sabe que ha recibido esta gran revelación en su persona, viendo lo que hay en el cielo, porque Dios ha querido mostrarle así para fortalecerlo, porque él estaba rodeado, dice, de fieras, hablando en sentido figurado, de gente que lo atacaba. Entonces sigamos leyendo. Mas me abstengo de hacerlo, de gloriarme en mí mismo. Yo no soy nadie, dice Pablo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, que soy un siervo de Jesucristo. Eso es todo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que Dios me ha dado, porque aquí ya está hablando en primera persona, se dan cuenta, ya no está hablando de ese hombre que él conoce, sino, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, ya está hablando en primera persona, por eso digo que esa persona que Pablo conoce es el mismo. ¿Qué sucede entonces? Veamos. Me fue, primera persona, me fue dada una espina o un aguijón, dice la Reina Valera, en la carne, en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Sigamos la lectura. Acerca de esto, de que él sufría en su cuerpo ese aguijón en la carne, ese dolor, ese sufrimiento en su cuerpo, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y en las 3 ocasiones recibió la misma respuesta de parte del Señor Jesucristo. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, Pablo. Y por eso dice Pablo que se gloría Él en sus debilidades, porque es cuando el poder de Dios se manifiesta en su vida. Y Él lo puede vivir y lo puede compartir y puede dar gloria a Dios de que ha tenido esta gracia para con Pablo. Sigamos. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El aguijón en la carne, algunos autores dicen que pudo haber sido una afección física de Pablo. Algunos piensan que Pablo pudiera haber tenido alguna dificultad en sus ojos para poder ver mejor o ver bien. Otros piensan que a lo mejor su dificultad no era tanto en lo físico, sino que era estar soportando las persecuciones, estar soportando los insultos, las vejaciones, estar soportando privaciones, debilidades, persecuciones, angustias.
Y hay quienes opinan que a lo mejor era que había algún demonio que estaba presionando a Pablo, que pudiese él sentir cierta presión sobre sí. Como quiera que sea, lo importante del asunto es que Pablo estaba reconociendo que tenía una afección, que tenía una presión sobre su persona, que él vivía circunstancias adversas, como un aguijón en la carne, como algo que no le permitía sentirse superior a las demás personas, sino ver que era un ser humano débil y que su única fortaleza estaba en Jesucristo. A ti y a mí nos puede pasar exactamente lo mismo. Estar padeciendo una enfermedad crónica degenerativa, por ejemplo, diabetes o hipertensión, pero pudiese ser una enfermedad terminal como un cáncer. Y esto, en lugar de hacernos sentir que somos nada, que somos inútiles, que la vida se nos va, podemos ver que Dios en nosotros puede hacer mucho y no sentirnos importantes, sino más bien darle la importancia a Dios. Y Dios entonces manifestarse a través de nosotros en alguna expresión, algún comentario, un consejo, un animar, un consolar a alguien. Poner nuestra vida al servicio de los demás para que Dios sea glorificado. Entonces Pablo dice que cuando Él es débil, entonces Él es fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad física y vemos que Dios majestuosamente se manifiesta a través de nuestra vida para la gloria de su nombre y bendición de los que nos rodean. Me he vuelto insensato, dice Pablo, porque yo debería de ser alabado de ustedes, respetado, reconocido como lo que soy, el Padre espiritual de ustedes. Pero ustedes prefieren escuchar a los falsos apóstoles, a esos apóstoles, entre comillas, que lo que buscan es esquilmarlos, es usarlos para el beneficio de ellos. Entonces Pablo dice, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Aquí Pablo no se está refiriendo a los apóstoles verdaderos, Pedro, Jacobo, Juan, se está refiriendo a estos eminentes apóstoles, a los superapóstoles que los corintios consideraban como más que Pablo, cuando ni siquiera eran apóstoles. Era gente que se estaba aprovechando del evangelio y de la credulidad de estos corintios, enseñándoles un evangelio que no es el evangelio, valga la expresión, unas buenas noticias que no las son. ¿Por qué? En la epístola a los Gálatas, Pablo les explica que ese evangelio que les están dando es un evangelio adulterado, por lo tanto no es el verdadero evangelio de Cristo. En aquel evangelio se les pedía a los Gálatas que se circuncidaran, que guardaran el sábado como un requisito para ser cristianos. Y lo mismo pasaba en Corinto. Entonces Pablo dice, no, esos no son verdaderos apóstoles. Por eso aquí, con un dejo de ironía, Pablo escribe, porque en ningún sentido fue inferior a los más eminentes apóstoles, aunque, dice Pablo, nada soy.
porque lo que soy es por la gracia de Dios, que me ha llamado para ser apóstol de los gentiles. Entre vosotros, dice Pablo, se operaron las señales de un verdadero apóstol, que es Pablo. ¿Y cuáles son las señales que seguían a un verdadero apostolado? Con toda perseverancia yo predicaba el Evangelio, por medio de señales, prodigios y milagros. Estos milagros que Pablo hacía era porque Dios estaba con él. Estas señales, estos prodigios que Pablo llegó a hacer, no porque él tuviese la intención de hacerlo para su gloria, sino que Dios le daba el entendimiento de cuándo llevar a cabo alguna acción milagrosa para bendición de muchos y la gloria de Dios. Por ejemplo, en un momento dado, Pablo, que es llevado en cadenas a Roma para estar delante del César y poder explicar al César que los judíos lo habían tomado en el templo de Jerusalén acusándolo de profano, cosa que no era cierta, va hacia Roma y el barco donde él viaja naufraga y llegan a una isla, la isla de Chipre, y ahí cuando se están secando junto a una fogata, Pablo ayuda a tomar ciertas ramas secas para echarla a la hoguera, y entre la penumbra él agarra una víbora mortal, la cual muerde a Pablo y éste hace que la víbora caiga en la hoguera. Los nativos están esperando a ver en qué momento Pablo se hincha y caiga muerto, pero al ver que esto no sucedía, cambian de opinión y dicen: no, este no es un delincuente, este debe de ser alguien especial enviado por Dios. Entonces le piden que vaya y que ore por una persona que está gravemente enferma, siendo familiar del jefe de la tribu. Y Pablo va y ora y esta persona sana. Y entonces el jefe de la tribu y muchos llegan a creer en Jesucristo como su Salvador y Señor. Esta señal, este milagro, es para que la gloria de Dios sea conocida por aquellos que hasta ese momento no lo conocían. Así que estas señales, prodigios y milagros siguen al apóstol para dar testimonio de que él, Pablo, es un verdadero apóstol de Jesucristo, mientras que los superapóstoles, por llamarles así, no hacían tales milagros. No había con ellos nada que pudiera hacer constatar que eran verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Pues, dice Pablo para terminar, ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias? Y Pablo dice: en nada, excepto en una cosa, en que yo mismo no fui una carga económica para vosotros. Pablo hacía tiendas de campaña y se dedicaba así lo más posible en tiempo para hacer estas tiendas de campaña, venderlas y sostenerse a sí mismo, no pidiendo a la iglesia de Corinto que él estaba fundando apoyo económico. Otros cristianos, otras iglesias, entre ellos los filipenses, sí apoyaron a Pablo de una manera económica, pero los corintios no. Y entonces dice Pablo: ¿en qué se diferencian ustedes de las otras iglesias? En que a ustedes no les fui una carga económica. Y después dice Pablo: perdónenme ustedes este insulto, porque no les exigí apoyo como a otras iglesias. Perdónenme este agravio. Una forma irónica, una forma
como diciendo, deberían de darles vergüenza. Entonces vemos nosotros que Pablo defiende su apostolado porque en aquel entonces había muchos falsos apóstoles que llevaban un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo y se aprovechaban de la gente que pues quería ser solícito con aquellos que iban de pueblo en pueblo, dándoles hasta la camisa, por decir así. En estos tiempos hay que tener cuidado porque también hay falsos apóstoles, falsos maestros. Hay personas que se aprovechan de la iglesia, se aprovechan de personas que les tienen consideración y llegan a darles ayuda que no se merecen porque no trabajan para el Evangelio, no trabajan para el Señor Jesucristo. Tengamos cuidado, que no nos pase. Es común que lleguen a la iglesia personas que solicitan apoyo económico porque tienen algún familiar enfermo o porque tienen un familiar en la cárcel y ellos acreditan como cristianos o peor aún, se acreditan como pastores o evangelistas y debemos de tener cuidado para no caer en estos engaños, que no nos defrauden. Pero el punto de este estudio es que tú y yo podemos llegar a sufrir por amor a nuestro Señor Jesucristo y que no debemos de a nosotros mismos lamentarnos y compadecernos de nuestra situación, sino más bien darle gloria a Dios, porque sabemos por esta palabra que en nuestra debilidad, en nuestra aflicción, en nuestro dolor, en nuestro problema, brillará la gloria de Jesús en nuestras vidas. Y podemos identificarnos con otros y apoyar, ayudar y bendecir. Y el nombre de Dios será conocido en otras partes de nuestra localidad. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra santa. Ayúdanos a vivirla para que tu nombre sea glorificado siempre. En Cristo Jesús te rogamos y te damos muchas gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros en Facebook y en YouTube. Te agradecemos que hasta aquí nos has acompañado todos los domingos a las 7 de la noche. Gracias también por compartir a tus familiares y amistades. Si no lo has hecho, te rogamos, apóyanos. Compártelo con alguna amistad. Creemos que estos estudios pueden ser de bendición a algunas personas. Así que si tú lo compartes, nos ayudas y Dios es glorificado. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.